Buenas noches a todos. Buenas noches, maestro. Buenas noches, maestro. Vamos a dar unos minuticos de espera que todos se terminen de conectar, ¿vale? Bueno, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. La sesión del día de hoy va a ser un poco corta porque nos vamos a dedicar como a hacer un repaso de la forma sonata para el examen que se realizará dentro de 8 días, que es el examen del segundo corte. ¿Listo? ¿Por qué vamos a hacerlo de esa manera? Porque no es conveniente, pues considero yo que veamos hoy otro tema, porque pues si vemos otro tema, pues se agregaría al examen. Entonces, pues creo que con lo que tenemos para el examen es suficiente. Listo, entonces vamos a hacer una sesión de repaso, como les digo, va a ser muy cortica. Voy a contestar preguntas que tengan sobre el tema, ¿sí? Ya, y nada, ¿listo? Entonces voy a compartir pantalla y comenzamos. ¿Me confirman cuando estén viendo, por favor? Confirmado, maestro. Gracias, Oscar. Bueno, entonces, ¿qué es la forma sonata? ¿Sí? Entonces, como lo habíamos hablado la primera vez que lo vimos, la forma sonata es es la estructura más importante en la música occidental, utilizadas en sonatas, sinfonías, cuartetos, conciertos pues, del periodo clásico. Cuando nos referimos a la forma, es la estructura, como se conoce a la estructura de la forma sonata. ¿Sí? Por eso se resalta que se utiliza también en sonatas. ¿Sí? Pues nace de las sonatas, pero pues digamos que la estructura pues la encontramos también en otros espacios, en otros momentos. Espérame, les doy acceso a las personas que están pidiendo acceso. Ya. Listo.
se organiza, pues la idea es organizar las ideas musicales mediante pues, lo que es el contraste, el desarrollo y la resolución de este. El contexto histórico, digamos, de la forma sonata, pues nos habla, digamos, de que se consolida en el siglo XVIII dentro del clasicismo y permanece vigente más o menos hasta el romanticismo y el siglo XX. ¿Por qué fue importante la forma sonata? Pues nos permitió organizar grandes obras instrumentales, generó contrastes en la unidad estructural, favoreció como el desarrollo de ideas complejas. ¿Sí? El padre, digamos, de la sonata, ¿sí? De la forma sonata como tal, pues es Haydn. Mozart le dio pues como esa elegancia y ese equilibrio. Y Beethoven lo que hizo fue una expansión dramática a, a las sonatas a partir de él. La estructura, si voy muy rápido, por favor me dicen, ¿listo? La estructura en general de la forma sonata, ¿sí? Se puede decir que tiene 4 sesiones, aunque yo les dije que era en realidad 3 sesiones, pero ya les digo por qué puede haber 4, ¿sí? Una de las formas más fáciles de relacionar la forma sonata es con el arco narrativo, ¿sí? Que nos permite, digamos, como tener una presentación, un conflicto, una resolución y un cierre. Si eso lo hemos adaptado ya como a la expresión, sí, a lo que es la sonata, pues podemos decir que la presentación viene siendo la misma exposición. El conflicto, pues viene siendo el desarrollo, la resolución viene siendo la reexposición y ese cierre que en algunos casos, en algunas sonatas, se puede conocer como la coda. No todas las sonatas lo tienen, ¿sí? Digamos que la estructura básica de la sonata, como ya lo habíamos hablado, era exposición, desarrollo y reexposición. Pero hay algunas sonatas, sobre todo a partir de de Beethoven, perdón, que se les agrega como esa cola, ¿listo? Entonces, las sonatas más, por así decirlo, más conocidas o más estudiadas, por lo general no tienen esa coda, ¿sí? Hay otras que sí, entonces pues para que lo tengan en cuenta, si en el examen les llega a salir una de estas. Aquí tengo una tabla donde pues digamos que miramos la sección de la sonata y su función. Entonces, la exposición, su función es presentar las ideas musicales. El desarrollo, su función es transformar esas ideas que ya se presentaron. La reexposición es resolver y estabilizar. Y la darle concluir esa obra, ¿sí? Darle final a esa obra. Esa es como la función en general de cada una de las cada una de las estructuras de la estructura de la sonata o de cada una de las partes de esa estructura. ¿Listo? Vamos a ir mirando una por una. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar por la exposición. La exposición presenta los materiales musicales que serán transformados después de la obra. Prácticamente lo que está haciendo es presentando el tema A, el tema B, o tema principal o tema secundario, como lo quieran llamar. El tema A, pues es la idea principal en la tonalidad de partida. Cuando se refiere a la tonalidad de partida, ¿a qué hace referencia? ¿Alguien me puede decir? Pues, profe, lo que entiendo es la tonalidad en la que está la canción, digamos, en forma principal, pues, donde se expone. Claro, pues prácticamente las sonatas dicen desde su título como en qué tonalidad están, ¿sí? Sonata en do menor, sonata en tal, sonata en esto, ¿sí? Por lo general tiene un puente modulante o un acorde modulante, ¿sí? Que es el que nos hace esa transición al siguiente tema, ¿sí? Que es la transición que prepara el cambio de tonalidad. Ese puente puede ser un compás, puede ser un acorde, ¿sí? Puede ser, pues, eso, pero siempre está como ese puente modulante, que en el caso de la obra que analizamos, recordemos que nosotros decíamos, ay, hay un acorde pivote, ahí sí,
todo eso. El tema secundario es un material que es contrastante en una tonalidad nueva, ¿sí? Por lo general está escrito en su dominante, ¿sí? Y una sección del cierre para esa exposición. Dime, Luis. Maestro, ¿ese puente modulante puede ser solamente un acorde pivote ya? Sí. Sí, sí. O sea, no necesariamente tiene que ser 3 compases, 4 compases. No, pero lo que pasa es que un puente es una sección muy pequeña, ¿sí me entiendes? Puede ser lo que te decía, un acorde o puede ser un compás, ¿sí? Digamos, en la sonata de Mozart que analizamos era un compás, no sé si te acuerdas. Sí, 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 maestro. Sí. Brian, dime. Hola maestro, buenas noches. Buenas noches. Maestro, pues es que he estado pues como estudiando harto, como te había mencionado la vez pasada, pero entonces pues no sé si me puedes ayudar de pronto si yo tengo claro ahí. Estoy haciendo, por ejemplo, una sonata de Clementi. Entonces, pues como que le pregunté a la IA, pues para ver qué cosas puedo estudiar y ta. Entonces me botó varias como cosas para estudiar y junto con las partituras. Entonces, pues de pronto, pues pillar ese ejemplo que me parece que esa sonata tiene la forma clara y solamente es como, es chévere pillarlo en eso. Sí, si quieres envíame el nombre de la sonata aquí por el chat y ahorita al final cuando hagamos el ejercicio, pues si quieres la miramos. Listo. No hay inconveniente. Listo, entonces sigamos. A ver, después de la exposición iría a la reexposición, pero vamos a primero hablar otra cosa de la exposición. ¿Sí? ¿Cómo se organiza tonalmente la exposición? ¿Cierto? Porque pues digamos que eso tiene un orden, ¿sí? La modulación es un motor constante, se dice, con contraste, ¿sí? Del contraste. El tema B aparece, digamos, en otra tonalidad diferente al tema A, creando lo que es la tensión y el movimiento desde esa función, de la hora, perdón. Entonces, cuando la tonalidad es mayor, el tema A está siempre en la función de tónica. El tema B está en la función de dominante. Por ejemplo, pongo, si yo estoy el tema A en do mayor, estoy el tema B en sol mayor. ¿Qué era lo que nos mostraba Mozart, perdón, en la sonata que analizamos? Que entrábamos el tema A en do y cuando pasábamos al tema B, estábamos en sol mayor. En las tonalidades menores, el tema A está en la tonalidad principal y el tema B está en su relativa mayor. Más o menos como funciona, digamos, un bambuco, ¿sí? Los bambucos están como en A, está menor, y en B estaría en mayor. Ejemplo, pues lo que pongo es la menor, do mayor. Aquí tengo un cuadrito, ¿sí? De la forma sonata, es el mismo, ¿sí? Entonces, digamos, tonalidades mayores, tema A en tónica, ejemplo, do mayor, tema B en dominante, sol mayor. Tonalidades menores, tema A en tonalidad principal, la menor, tema B en relativa mayor, do mayor. ¿Sí? Es el mismo cuadrito, sino que pues se duplicó ahí por la estética. ¿Listo? ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta? ¿No? Ok. Desarrollo. ¿Sí? El desarrollo es el corazón dramático de la obra, ¿sí? De la forma sonata. Dime, Camilo. Qué pena, maestro, sí, referente a lo anterior que vimos, entre el tema A y el tema B está el puente modulante, o el puente modulante es después de terminadas esas dos secciones para pasar al desarrollo. Está entre las dos, ¿sí? Que es la que genera esa modulación. Ah, listo, maestro, Sí. listo. Recordemos que si volvemos y miramos, recordamos la obra de Beethoven, cuando terminamos de Beethoven, yo no sé por qué tengo Beethoven en mi casa, de Mozart, perdón, después de que hacíamos el tema B, inmediatamente pasábamos a la tonalidad menor, a sol menor, ¿sí? A su paralela menor. No había como ese cambio, ese acorde pivote. Cambio de la sección A a la B, sí teníamos como ese acorde, que era ese sol mayor, que se convertía, que era en quinto, pero que se convertía en primero, ¿sí? Entonces sí hay ese acorde, es como entre las secciones, ¿listo? Listo, maestro, muchas gracias. Vale, ahora sí, entonces desarrollo.
El corazón dramático de la forma sonata, los temas son fragmentados, como ya lo hemos visto, son transformados y son explorados en nuevas tonalidades, creando siempre tensiones antes de la resolución. Entonces, como ustedes se dieron cuenta, el desarrollo de la obra estaba en sol menor, después pasamos a re menor, después pasamos a la menor. ¿Sí? Siempre hubo, digamos, como que ese cambio de tonalidad. Entonces, digamos que es algo que siempre va a haber en el desarrollo. Entonces, es una de las formas más fáciles de identificar el desarrollo. Entonces, tenemos fragmentación temática, o sea, los temas se dividen en motivos más pequeños. Recordemos que ya vimos qué era un motivo y cómo se encontraba un motivo, ¿sí? Secuencias imitaciones, o sea, va a tener repeticiones del fragmento ya, pero en distintas alturas, ¿sí? Modulaciones, que son cambios de tonalidades que generan esa inestabilidad que no se sabe hacia dónde va, y los cambios de textura, que son esas variaciones en la densidad, ¿sí? Cambios de sonido, de timbre, etcétera. ¿Listo? ¿Quedó claro el desarrollo? ¿Todo bien? Ok, excelente. La reexposición. Dime, Marcos. Maestro, una pregunta, no sé si sea incoherente o no, maestro. En la parte del desarrollo influye en que digamos, esos cambios que hayan sean menores o sean mayores. Discúlpeme la pregunta. No influye. Bueno, maestro. Digamos Gracias. que también ya va hacia donde quiere ir, digamos, el compositor, ¿sí? Digamos que el compositor no se alejó, digamos, de las funciones tonales en esta obra, ¿sí? La única función tonal que varió fue la de sol menor, por así decirlo, ¿sí? Pero el resto, digamos que podríamos decir que cuando fuimos a re menor, pues estuvimos en el segundo, ¿sí? Cuando fuimos a la menor, estuvimos en el sexto. Digamos, si lo miramos a gran escala de la tonalidad real, ¿sí? Por eso te digo, la única como así que se alejó de la tonalidad, digamos, principal fue cuando se fue al sol menor, ¿sí? Recordemos que hay modulaciones cercanas y modulaciones lejanas, ¿no? Listo, maestro, gracias. Vale. Entonces, reexposición. Entonces, los materiales de la exposición regresan, o sea, volvemos a los temas principales y temas secundarios, pero con una diferencia fundamental, y es que el tema B aparece ahora en la tonalidad principal, ¿sí? Recordemos que si miramos la de Mozart, el tema B estaba en sol mayor, pero cuando lo retomamos en la reexposición, ¿sí? Estaba en do mayor, ¿listo? Estableciendo ese equilibrio tonal, o sea, siempre volviendo al tema principal, a la tonalidad. Aquí tengo dos cuadritos que podemos mirarlos. Aquí me equivoqué, entonces de una vez se los digo, me equivoqué, puse tema B, pero en realidad es tema, ¿qué le pasó a esto? Ya. Dime, Luis. Voy a hacer una pregunta. Esta forma de sonata, forma de todas estas cuestiones, ¿eso viene de ese tiempo o se organizó después? No, eso se... O sea, Mozart cuando dijo voy a hacer la sonata en do mayor, él dijo esta la forma, o sea, esa forma ya estaba, ¿sí? No, obviamente. Pues digamos que, por ejemplo, a partir Haydn, que fue el primer, digamos, padre de la sonata, pues digamos, establece como el término, o sea, como la forma, ¿sí me entiendes? Pero obviamente, digamos que cuando se crea no se piensa en, es que es esto y lo voy a hacer así, no, pues ellos lo hacen y con el tiempo se va estableciendo su forma, ¿sí? Ya por ejemplo para Beethoven yo creería que ya hay una forma sonata establecida, y para Mozart y para Beethoven peor, porque pues Beethoven fue el que agrega sobre todo como esas complejidades después, como para variarla, ¿sí? Que yo sepa, Master, y no sé si estoy equivocado, Haydn fue maestro de Mozart, ¿cierto? ¿Cómo? Haydn fue maestro de Mozart, ¿cierto? Sí. Y ya Beethoven es después, que ya sí le da
tal como está ahorita, ¿cierto? Sí. Vale, maestro, muchas gracias. Listo. Entonces, ahí, como les estaba diciendo, ahí me equivoqué, ahí era tema A, ¿sí? Qué pena ahí con ustedes, que es se aparece en la tonalidad secundaria, bien sea en la dominante, su relativa, o en el caso, por ejemplo, como nos lo mostró Mozart, en la subdominante, ¿sí? Recordemos que cuando fuimos nuevamente al tema, a la reexposición, el tema principal lo empezamos desde la subdominante. Y ya en la reexposición, lo que es el tema B, está en la tonalidad principal, o sea, en tónica. Que pues Mozart nos lo mostró volviendo a do mayor. ¿Listo? Aquí pues, perdónenme ahí, ¿listo? Ahí era tema A. Coda. Sí, es una sección final opcional, ¿listo? No es que siempre las formas sonata las tengan, no. Es más, si ustedes en algún momento llegan a decir, no, es que yo quiero componer en la forma sonata, pero es que eso sí o sí tiene que tener coda, no, eso es mentira. Sí, la coda es opcional. Sí. Que confirma la tonalidad principal, o sea, está en la tonalidad principal de la canción, y refuerza esa sensación de cierre. Digamos, cuando vimos la sonata de Mozart, no había necesidad de reafirmar esa sensación de cierre. ¿Por qué? Porque él, a la salida de cada sección, nos daba el acorde que cerraba la sección, ¿sí? Decía el sol, 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 o el otro era do, 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 ¿sí? Creo que era, o re, 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 ¿sí? Él siempre nos dio como ese cierre final, ¿cierto? Pero con Beethoven, ¿sí? Adquiere la importancia, digamos, de esa estructura extraordinaria, ¿sí? Beethoven sí ya, digamos, como que le dio esa importancia a esa coda, perdón, ¿listo? ¿Qué hace la coda? Confirma la tonalidad original, o sea, afirma la tonalidad y con claridad, y se define, ¿sí? O sea, nos ayuda a definir bien, este ya es do mayor, digamos, en este caso, ¿sí? Refuerza un cierre, o sea, sí o sí nos va a forzar un cierre. Hay sonatas, perdón, que no tienen las secciones marcadas, así como la anterior. Entonces, esta sí nos va a cerrar, o sea, es el cierre final, ¿sí? No va a quedar ya como suspendido, no. Me va a dar ese cierre. Reutiliza material, o sea, retoma partes de los temas anteriores ya vistos, o sea, entre el B y la A, y los va mezclando, ¿sí? Los va moviendo. Y pues en Beethoven, digamos que para Beethoven funciona como un segundo desarrollo, ¿sí? En este caso es un desarrollo ya de mucho peso, ¿sí? Pero sobre todo que es un desarrollo estable tonalmente, ¿sí? No es como el anterior, que es como estamos variando en la tonalidad. Entonces, teniendo en cuenta que está retomando temas de lo que ya se vio, hagan de cuenta que es como una fragmentación nuevamente de esa melodía, de ese tema A y ese tema B, pero siendo estables en la tonalidad, ¿listo? Porque esa sí ya no varía. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. ¿Cómo vamos a analizar cómo analizar una sonata? Digamos que eso es algo que yo pongo, es algo que a mí me funciona, ¿sí? Seguir ese orden cuando me siento a analizar una sonata, ¿sí? Como lo primero que yo tengo que hacer, pues digamos, bueno, o sea, este orden lo que va a hacer es permitir identificar cada sección que compone la sonata. Entonces, el primer paso para analizarlo es identificar la tonalidad principal, o sea, saber en qué tonalidad está la obra. En las sonatas es un poquito fácil porque las sonatas, digamos que desde el título nos dice en qué tonalidad está, ¿sí? Algunas, otras no, ¿listo? Pero pues la mayoría que yo he visto lo tienen de esa manera. Pero aún así, ustedes saben que hay muchas formas de identificar esa tonalidad, pues mirando la clave no sino la armadura, mirando cómo se comporta la melodía, cómo se cierra, ¿sí? Etcétera. Lo segundo que ustedes pueden utilizar es encontrar
el tema principal, dónde comienza, dónde termina y cuál es el puente modulante. ¿Listo? A partir de ahí, ya saben, ya pueden localizar que sería el tercer paso, el tema B. ¿Sí? ¿Qué sería todo el desarrollo? ¿Sí? Todo lo que es el desarrollo, el desarrollo. ¿Y hasta dónde va? O sea, hasta dónde va ese tema B. Y ahí lo que ya con eso, la conclusión es que delimitamos dónde está la exposición completa, porque ya averiguamos tema A, puente, tema B. ¿Listo? A partir del cuarto, pues ya es donde uno reconoce el desarrollo y la reexposición, o solo el desarrollo. Ya el quinto lo pueden dividir en cómo se comporta la reexposición y delimitar si existe una coda o no, ¿cierto? ¿Qué digamos, hay unas preguntas claras que ustedes se pueden contestar, si no, digamos, por ejemplo, ¿qué tonalidades aparecen? ¿Sí? ¿Cómo se transforman los temas? ¿Y dónde se resuelve la tensión? ¿Sí? Esas tres preguntas son cosas que si ustedes siempre se están preguntando a la hora de analizar la forma, pues digamos que ya les va a funcionar. En eso de analizar una forma, si ustedes son juiciosos, eso no se va a demorar más de 10 minutos. ¿Sí? Porque muchas sonatas, digamos que las tienen ya muy marcadas las formas. Ya el siguiente paso, que es lo otro que ustedes tienen que hacer en el parcial, es analizar la armonía. Sí, pero pues eso ustedes ya lo hicieron, eso ya no tiene ningún complique. Entonces digamos que esta diapositiva nos muestra, digamos, como lo que yo, o sea, Will Vargas, considera que puede ser una de las formas más fáciles de analizar la forma sonata. ¿Listo? Y aquí tengo un cuadrito con la obra, obviamente, que ya ustedes analizaron, que ya miraron, ya movieron, ya se la conocen, ¿cierto? Que es el análisis de la sonata K545, que fue la que ya terminamos de hacer la semana pasada, ¿sí? Y solo analizamos el primer movimiento de la sonata, que es, digamos, que el modelo perfecto de la forma sonata, ¿sí? Contamos con 3 secciones, que es exposición, desarrollo y la reexposición. Su función, la función del desarrollo de la exposición fue presentar el tema B, en sus tonalidades de do mayor y sol mayor. En el desarrollo transformó y moduló, ¿sí? A varias tonalidades. En este caso fueron a 3 tonalidades donde modulamos. ¿Listo? La reexposición retorno de los temas en do mayor. Aquí me faltó fue poner que también el primer tema estuvo en la subdominante. ¿Listo? Y ya hagamos como una frasecita que yo les puedo dejar, es que la forma sonata se puede entender como una narración musical, donde tenemos una presentación, tenemos un conflicto y tenemos una resolución. Este esquema narrativo es lo que hace, digamos, como que sea tan fuerte y poderosa, pues lo que es una sonata. También, pues, lo pueden identificar como la estructura del cuento, ¿sí? Que es inicio, nudo y desenlace. ¿Listo? Hasta ahí sería como lo que reforzaría lo que ustedes tendrían que ver dentro de 8 días, lo que ustedes van a ver dentro de 8 días en su parcial. ¿Listo? No se va a ver cosas diferentes a lo que ustedes ya han visto, o sea, y creo que de la forma como ya lo analizamos es como lo que yo considero que es más coherente. Cuando vimos la forma de sonata, lo que hicimos fue analizar primero su estructura, dónde quedaba la exposición, dónde quedaba la reexposición, dónde quedaba el desarrollo, y después analizamos la armonía. ¿Listo? Eso es lo que tienen que hacer. ¿Listo? Vamos a mirar el ejemplo que nos pasa el compañero. ¿Sí? Voy a esperar un momento. Voy a dejar de compartir. Va a mirar el link. Y ya les comparto la pantalla para que ustedes lo escuchen. Por favor, me confirman cuando ya estén viendo. Confirmado, maestro. ¿Y escuchan? No. Es que no sonaba nada. Ok. Ahí. Perfecto. ¿Listo?
Listo. Lograron identificar las partes de la forma sonata ahí a escucharla por primera vez. ¿Sí? Listo. ¿Quién me dice entonces dónde está el tema B? A ver, George. Compás 23, en la segunda repetición. El tema B, ¿sí? ¿Cómo es la pregunta, profesor? Perdón. ¿Dónde inicia el tema B? Mírenla ahí, vamos. Cuando modula, profe. Después de eso. Aquí, mire. Tenemos tema 7, 8, ya estamos en el desarrollo, en el tema B. Mírenlo acá. Es donde comenzamos a mirarlo en re mayor. Ahí, re mayor. ¿Listo? Y tenemos ese cierre de la esta. Juan Camacho. Maestro, aquí estoy. Dímelo. Y quería preguntarle, en ese cierre, ¿se puede considerar esos últimos 3 compases como una coda? ¿O No, ya? porque la coda es hacia el final del... Entonces, yo sentí la coda más bien en los últimos 4 compases ya del final de la obra. Eso sí sería una coda. Pues tocaría mirar si no es igual a esto, sí sería una coda. Ah, listo. Sí. Bueno, y seguiríamos, ¿qué? ¿El desarrollo? Exacto. Entonces el 17, 18, 19, 20, 21, 22, en el compás 22 se acabaría la exposición y inmediatamente se siente la modulación. Esperen que la repetamos. Mira, ahí se siente inmediatamente la modulación. ¿Listo? Al paralelo menor, creo. Danti. Maestro. ¿A quién seguía? Juan. Juan, perdóname. Profe, perdón. Es que a mí me pareció algo muy curioso y es que yo estaba esperando más, o sea, pensé que era un poco más larga y para mí el B no es ahí donde hizo esa alteración, ese acordecito ahí. Ahí justo ese que acabó de sonar. Para mí también, bueno, para mí iba a decir que ese era el lado, esa era la parte B. ¿Esto el 23? No, nunca. Pero luego no es la reexposición de la primera. O sea, digamos, la parte B no es como volver a exponer el primero. Con no, ojo, porque es que la exposición tiene tema A y tiene tema B. Son 2 temas diferentes. Ok, pero todo es parte A. Sí, no, todo es exposición, A, perdón. Exposición. Ok. O sea, está como subdividida digamos, de la primera clase que usted cuando nos habló de toda la sonata, era, digamos, era inicio, que era como donde exponía el tema con los, ¿cómo se llama eso? Con los motivos y tal, ¿sí? Después cambiaba el motivo y recortaba los motivos en pedacitos pequeños. No, estás confundido, Juan. Ok, entonces esa es mi duda. Yo les dije que teníamos tres momentos en la forma sonata, que era exposición, desarrollo. Desarrollo, ok. ¿Sí? Entonces estoy confundiendo la parte B del... Ok. Escúchame, Juan, porque es que si no me escuchas, digamos que no lo vas a entender. Ok. El desarrollo, el desarrollo no, sino la exposición, encontramos 2 temas principales, un tema principal y un tema secundario. O sea, lo puedes llamar A y B. Pero eso hace parte de la exposición. Se dice que el tema principal está en la tonalidad principal, en este caso do mayor, y el tema secundario está en re mayor, en la dominante. Entonces, si ustedes se dan cuenta, a partir del compás número 8, aquí,
comienza a aparecer un do sostenido. Ese do sostenido hace parte ya del re mayor. Y ya de ahí en adelante se comienza a mantener ese do sostenido. ¿Sí lo ven? Mírenlo. Do sostenido, do sostenido, do sostenido. Y aquí sobre todo tenemos el acorde, claro. ¿Sí? Do sostenido, do sostenido, miren, do sostenido, do sostenido. ¿Sí? Entonces ahí ya estamos en re mayor. ¿Listo? Dante, ahora sí. Maestro, yo pensé que sí, que en ese compás 23, cuando pasaba a menor, pensé que era la sección B. No. Pero entiendo que, o sea, estaríamos en el desarrollo, pero ese desarrollo puede tener un A y un B, el mismo desarrollo. Según lo que entiendo, o estoy equivocado. No, lo que hace el desarrollo es fragmentar los dos temas. Prácticamente es como fusionarlos a nivel rítmico, ¿sí? Y modular, ¿sí? Hacer las modulaciones. Ah, maestro. Entonces, cuando pasa a esa tona A menor, ahí en el compás 23, sí, estaríamos hablando, o sea, todavía estamos en el desarrollo, simplemente hablamos que moduló nomás. Ahí inicia el desarrollo. En esa tonalidad menor. En la tonalidad menor inicia el desarrollo. Aquí, mire, compás 23, acá. ¿Sí? Profe. Dime. ¿Qué es después? Es que creo que Dante tenía la misma duda mía. Y creo que Dante está confundiendo el desarrollo con la exposición. La exposición es la primera, Dante. Sí. O sea, ahí es donde me preocupa un poquito porque eso es algo que ya he repetido muchas veces y lo acabé de decir, que la exposición tiene dos temas, lo mismo que la reexposición. La reexposición es la que va al final. La reexposición es lo mismo, pero en la tonalidad real, o sea, donde vuelve a la tonalidad real. Entonces me preocupa que no me estén prestando atención. Onésimo, dime. Bueno, profe, primero que quisiera decirle cómo lo entiendo, por si acaso pues tengo algún error me pueda corregir, y luego le haría una pregunta. Yo lo entiendo por medio de la teoría de conjunto y subconjunto, pues. Y, por ejemplo, tenemos que la sonata viene siendo como un país llamado Colombia, que tiene unos departamentos. Entonces, la exposición es un departamento, el desarrollo es otro departamento, la reexposición vuelve al primer departamento, etc. Entonces, si lo hacemos así, lo pensamos de esa forma, entonces, dentro de ese departamento llamado exposición, hay unas ciudades. Sí. Entonces, la ciudad A y la ciudad B. Entonces, Sí. ¿qué hace el desarrollo? El desarrollo como que, por ejemplo, si el departamento, vamos a suponer que fuera Cundinamarca, entonces la ciudad A es Bogotá, la ciudad B vamos a colocar un pueblo pequeño, no sé, La Mesa, Cundinamarca, y entonces la exposición lo que hace es que toma una parte de Bogotá y también una parte de La Mesa y hace como un juego con ellas y las expone en otra tonalidad. En varias. Ok. Y luego entonces cuando se hace la reexposición regresa nuevamente a lo mismo de al principio, normalmente con la misma tonalidad. Entonces lo entiendo de esa forma. Ahora la pregunta que le haría es esta. Bueno, aquí sabemos la tonata está en sol mayor, pero la B o el tema B nos movemos en re, ¿cierto? Entonces, cuando usted dice nos movemos en re, se está refiriendo a que nos estamos quedando en ese quinto de la tonalidad, un ratico nos quedamos ahí en ese quinto de la tonalidad, pero no estamos cambiando de la tonalidad, sino que... No, estamos modulando al dominante, ya estamos en re mayor. O sea, ¿como una tonicización o como una modulación como tal? Como una modulación. Estamos en... Ok, esa era la duda, profe. Muchas gracias. Pero listo. ¿Quién sigue ahí? Marcos, dime. Maestro, yo tengo una pregunta. Entonces, ¿quiere decir que en ese orden el desarrollo también veo que cambia un poco la estructura, digamos, como de la armonía, digamos, en las figuras musicales, ¿sí? Cambian un poco también. Ahí también se puede entender un poco.
¿Eso también es una forma de entenderlo? Claro, lo que pasa es que recordemos que el desarrollo lo que hace es fragmentar esa melodía, esos temas. ¿Sí? O sea, coge de aquí pedazos y los va moviendo. ¿Sí? Pero, por ejemplo, mira, ta, taca, taca, como inicia la exposición, el desarrollo, así inicia la exposición. Mire. Lo que pasa es que varía. Y mira cómo inicia el tema. ¿Sí ven? Inicia de la misma manera. Lo único es que ya aquí lo modula y cambia. Ya las figuras también, ya después las cambia. Miren acá. ¿Sí ven? Pero inicia tal cual. A nivel rítmico. Sí, maestro. Yo pienso que también para mí es una forma un poco más fácil también de entenderla, maestro. Muchas gracias. No. Dale. Sí, no, pero sí, está bien. Listo. Gracias, maestro. Si seguimos. Pero ¿por qué me perdí? No sé. Ya, ahora sí. Listo. Y en el compás 37 está retomando nuevamente el tema principal. ¿Sí lo ven? ¿En qué tonalidad? ¿En la vida en que empezó? En sol mayor. Mira que aquí no hizo una transición, sino entró era directo a sol mayor. ¿Sí? Mira, nomás ahí está haciendo sol, si, re. ¿Sí? Lo que pasa es que de pronto el tema B también lo está manteniendo en sol mayor. Mírenlo, ¿sí lo ven? Aquí una pequeña variación, pero se acabó. No tenemos coda. ¿Listo? Listo. Si ven que la forma no es muy difícil de identificar. La forma es muy fácil de identificar. Dante, dime. Maestro, entonces, según entiendo, este tema no tiene un B. Dime. Este tema no tiene un B. O sea, Y claro, lo mostré ahorita. Cuando vamos a re mayores, ¿la B? La exposición. La reexposición también tiene B, pero siguiendo en sol mayor. ¿Será que lo puedo molestar, maestro, un momentico y me la muestra, pues, para yo como ir aclarando? Claro que sí. Listo. Ahí inicia el tema A. Miren el compás 44. Según la melodía, ahí inicia el tema B. Sí, nos lo muestra igual como nos lo mostró en la exposición. Lo único que cambia es que está en sol mayor. Ok, maestro, o sea, bueno, cambia, bueno, según comprendí, sí cambia, pues parte melódicamente, pero en sol. O sea, cambias de tonalidad, realmente. Sí, lo que pasa es que en la exposición recordemos que nos muestra el tema principal en la tónica y el tema secundario o la B nos lo muestra en la dominante, o sea, en este caso, re mayor. ¿Qué hizo en la reexposición? Como en la reexposición tiene que volver al tema principal, digo, a la tonalidad principal, pues toma toda la reexposición, en este caso la está tomando desde sol mayor. No la hizo como Mozart, que primero fue al cuarto y después lo terminó en do, ¿sí? Si no lo mandó, fue derecho. ¿Listo? Listo, maestro. Jonathan, dime.
Profe, buenas noches. Buenas noches. Una preguntita rápida en la parte de análisis. Por ejemplo, cuando hay modulaciones a tonalidades menores, obviamente se va a resaltar que el quinto pues tiene la tercera mayor. ¿Es buena idea, digamos, cifrar o no cifrar, hacer referencia como si fuera una menor armónica, o es mejor dejarla menor natural con su quinto igual? No, cuidado, si tienen que, o sea, si el quinto grado es mayor, pues es mayor, lo ponen mayor. Sí, pero por ejemplo, cuando hace referencia a la menor, por ejemplo, en esta obra hay un compás que hace la menor y en ese mismo compás se mueve al quinto, pero a veces cuando veo el sol sostenido, pues me hace una referencia como si fuera para la menor armónica, pero no vale la pena nombrarlo. No, eso es quinto. Ok, listo. Gracias. Dale. Onésimo, dime. Profe, bueno, tratando de aportarle un poco al maestro Danti, es de que la idea es tratar de despegar el concepto de exposición, que es diferente al concepto de tema. ¿Cómo traes? O sea, el concepto de exposición es diferente al concepto de tema, porque el tema está dentro de la exposición. Sí. Entonces creo que la confusión es de que cuando se escucha la sonata, se está tomando como tema toda la exposición. Entonces hay una confusión ahí. Entonces pensaría es de que la clave, maestro Danti, sería es como escucha la exposición, y el tema A y el tema B, yo lo trato de diferenciar como si fueran estrofas con melodías diferentes. Entonces hay una melodía muy marcada para el tema A, y cuando esa melodía marcada cambia, yo lo tomo como en una canción fuera una estrofa diferente con una melodía diferente, pero las dos partes forman parte de la exposición. O sea, la exposición siempre va a tener esas dos partes. Entonces, creo que ahí es donde puede haber como la clave para no confundirnos de que le llamemos tema A a la exposición, porque automáticamente el cerebro nos lleva a pensar de que falta un tema B y empezamos a buscar ese tema B y lo confundimos con el desarrollo, lo confundimos con la reexposición porque lo estamos buscando. Entonces, si lo entendemos claramente, la exposición como dos partes inamovibles, siempre hay un tema A y un tema B, buscarle ese cambio de melodía en esa exposición, y ahí pues nos podemos guiar de mejor forma. Sí, claro. Lo que pasa es que es eso, chicos. Yo siento que hay que prestar un poquito más de atención porque es algo que se ha repetido muchas veces. Sí. Es cuestión de que son 3 momentos: exposición, desarrollo, reexposición. Ya, no tienen más momentos. Que sabemos que la exposición se divide en 2 y la reexposición también se divide en 2. Profe, discúlpeme que abuse del tiempo. ¿Cuál sería como el criterio evaluativo del parcial, en el sentido de, bueno, ya sabemos que hay que buscarle la forma, pues también hacer un análisis armónico y todo esto? Pero pensando de pronto, profe, usted sabe que el tiempo, la vez pasada incluso, escúcheme, no le voy a pedir que lo hagamos diferente, solo que de pronto nos dé como una estructura evaluativa, en el sentido de que, miren, ustedes con que identifiquen bien la forma, las partes exactas de la forma, y en la parte armónica, pues puntualmente voy a tener en cuenta esto y esto. Entonces creo que tendríamos como la estructura completa, no solamente ahora de la forma, sino también de lo antiguo, porque siento que nos agarró. Mire, yo le entregué, profe, un minuto antes que se terminara el tiempo, y fue tensionante, porque sobre todo, profe, es que póngase de este lado, o sea, nosotros estamos también nerviosos. Yo se las pongo muy fácil y que voy a evaluar. Forma y toda la análisis armónico. Eso es lo que voy a evaluar. Y yo me pongo del lado de ustedes, pero yo les recuerdo que ustedes ya están en segundo cuatrimestre, ya están estudiando una carrera, en 2 semestres se gradúan. Así es, profe, usted tiene razón. Yo les dije a ustedes desde el inicio que la universidad es así. ¿Sí? Y yo les dije que con los parciales no iba a ser inamovibles. O sea, yo soy inamovibles en los ejercicios de clase, repasamos todo lo que quieran,
pero los parciales no. ¿Listo? Y yo no les estoy pidiendo algo fuera de lo común. En análisis, tengo 3 obras para entregarles. O sea, tengo que definir cuál es la que les voy a entregar. Yo ya las analicé y me demoré media hora haciéndolo. Entonces, si yo que tengo práctica lo puedo hacer en media hora, obviamente a ustedes se les dilató. No he escogido la hora, es porque se las pasé a 3 profesores míos, 3 compañeros míos. Estoy esperando que ellos me digan en cuánto tiempo se demoran así, analizando una por una. Si se equivale al mismo tiempo que yo me demoré, entonces sí están las horas equivalentes a que duren las 2 horas del examen. ¿Sí? Lo que pasa es que si ustedes solo se quedan con lo que ustedes están viendo cada 8 días y no hacen ejercicios aparte, pues va a ser muy difícil. Recordemos que el aprender música no es solo quedarse con lo que les da el profesor, sino estudiar. ¿Sí? Entonces el examen va a ser igual. Yo entro a las 8 de la noche, les doy el dónde está el examen, a las 10 de la noche cierro carpeta. No les voy a pedir algo del otro mundo, obviamente yo no les voy a solicitar algo que no hayamos visto, ¿sí? Yo no, sí, porque sería antiético de mi parte poner algo que yo no les haya enseñado, ¿sí? Entonces, yo sí les hago la invitación a que en este momento se tienen que sacar esa mentalidad, y perdón, yo sé que de pronto puede sonar feo lo que voy a decir, pero es una mentalidad mediocre, ¿sí? De que excusarme porque yo soy una persona que llevo toda la vida tocando, hasta ahorita estoy empezando, pues ustedes ya empezaron, les tocó, así empezamos todos empezamos sin saber nada y nos tocó esforzarnos. Entonces sí hay que sacarse un poquito de esa mentalidad, porque si no, no nos vamos a quedar, nos vamos a salir de ahí. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta sobre lo de la forma sonata? No, señor maestro. Ok. La retroalimentación yo la hice, si no estoy mal. ¿Listo? Dime, Marcos. Marcos. Maestro, discúlpame, qué pena contigo, no se me activó el micrófono. Maestro, yo sí tengo una pregunta. Lo que pasa es que a mí no me llegó ninguna retroalimentación al respecto de de ese primer trabajo que yo hice contigo, el primer parcial, pero tengo entendido, maestro, que fue de pronto por el error que yo tenía ahí con el tema de la universidad, por el desorden administrativo que hubo. No sé si de pronto fue en eso. Te pido una disculpa si no es así, porque yo no la he encontrado. Y sí me gustaría tenerla, maestro, porque pues obviamente de esto uno aprende. Listo, yo te la paso. Gracias, maestro, te agradezco. ¿Listo? Dime, Juan. Sí, profe, gracias. Una pregunta sobre el examen, una duda que tengo. Entonces, usted dice el examen es la forma y el análisis musical. Yo hago la forma, detecto exposición, desarrollo, exposición, coda si la hay, y paso al análisis, o hay que hacer los otros, por ejemplo, determinar motivos o esos otros tipos de análisis, o en este examen no va a esa parte. No, o sea, forma, lo que me acabas de decir, y la armonía. Listo, perfecto. ¿Listo? Obviamente en la armonía ustedes como que ratifican, digamos, lo que es los temas, ¿sí? Porque, por ejemplo, cuando ya comienzan las modulaciones, sabemos que ya las posiciones, o sea, cuando son las modulaciones ya, bastantes modulaciones, sabemos que pues, eso ya es el desarrollo. Entonces, ustedes allá, bueno, confirman que ese es el desarrollo, ¿sí? Dime, Dante. Dante. Maestro, ahorita pues es lo de la sonata. Ahorita en los siguientes 2 meses, ¿qué otros temas vamos a ver? ¿Qué otras? Pues nos falta ver el rondó, las formas del minuet, ¿sí? Bueno, pues le pregunto como para uno, como ir analizando, pues ir uno investigando, ir como uno, pues cierto, por ahí relujando. Ok. Sí, no, si quieres ya después del examen les digo para que se preparen, ¿sí? Porque me toca definir cuál hacemos. Porque pues como ustedes tuvieron que haber visto esto el año pasado, entonces estamos quedaditos. Aunque el rondo ya lo miramos en una clase, profe. Sí, pero nunca lo perfeccionamos, nunca como que nos entramos, profundizado, ¿no? Ok. Sí, o sea, lo que hicimos fue mirar las formas así por encima y profundizamos fue la sonata. ¿Por qué profundizamos sonata? Porque es que la sonata es como la más
la más estudiada, ¿sí me entiendes? Es como que la más estudiada de la época, entonces por eso fue que la miramos, pero nos toca profundizar las otras también. ¿Listo? Luis, dime. Maestro, la marcha turca, o sea, la de Mozart, eso es un rondo, ¿cierto? O sea, yo pensé que era una sonata. No, no sonata no es. No, eso es un rondo, ¿cierto, maestro? Sí. Es que hay cosas muy parecidas. Y por ejemplo, la del Chavo, que ya es de, o sea, la Reina de Atenas, que ya es de Beethoven. Ese también es otro rondo, pero pues es que lo que usted dice, Mozart lo hace de una forma y Beethoven lo hace de otra. Entonces. Sí, lo que pasa es que Beethoven lo que hizo fue como hacerlo un poquito más complejas, ¿sí? Sí, 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 mucho. De pronto podemos analizar una obra de Beethoven. Lo que pasa es que a mí me gusta ver, digamos, Beethoven, digamos, en este nivel, por así decirlo, ¿sí? Pero como ustedes no han visto sonata, pues no se puede ver Beethoven antes. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Lauro, dime. Pregunta capciosa, profe. Dime. ¿La sonata va a ser de Mozart o de Beethoven? No sé. No, pero obviamente no les voy a decir. No, lo que le digo es lo que pasa es que estoy entre dos de. La verdad, Beethoven no les voy a poner. Estoy entre dos de Mozart y una Haydn. Estoy esperando. ¿Cuál? Obviamente no le voy a decir cuál es. Sí, porque es que sí me tomé la tarea de verdad de analizar las tres yo y pasárselas a mis compañeros para que ellos me digan cuánto tiempo se están demorando. Porque si yo me demoro, no sé, porque es que suele pasar, por ejemplo, yo me demoro analizando Beethoven, ¿sí? Porque Beethoven es más complejo. Entonces, si yo me demoro 1 hora analizando Beethoven, pues yo no les puedo pedir que ustedes en 2 horas que no tienen la práctica analicen Beethoven. ¿Sí me hago entender? O sea, sería como ilógico de mi parte. Sí, porque pues mi tarea no es, o sea, yo no espero o sea, mi objetivo no es que ustedes pierdan, ¿sí? Mi objetivo es que ustedes aprendan, lo que pasa es que sí o sí yo no les puedo regalar la nota, ¿sí? Pero entonces si yo sé que yo me demoré media hora, pues 2 horas es suficiente el espacio para analizarlas, ¿sí? Entonces por eso es que no la he definido, pero pues ya este fin de semana tengo que tener ya todos los parciales listos, entonces ya este fin de semana sí. Obviamente no les voy a decir cuál es, porque ustedes la van a encontrar, la van a buscar, la van a analizar antes. ¿Listo? Bien, chicos, entonces no siendo más, es todo por hoy. Listo, maestro, buenas noches, que descanse. Bueno, muchas gracias.